Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Para los hermanos que van a escuchar la presentación en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista de la Flecha. Hermanos, este es un cantón, ¿se puede decir cantón o colonia? Así que estamos en la colonia La Flecha. Así que para mí es un privilegio, hermanos, estar aquí con ustedes para poder crecer en conocimiento, para poder presentar la palabra de Dios, presentar la sana doctrina. Vamos a aprovechar al máximo estos minutos del culto divino. Esperamos que este estudio sea de edificación espiritual para nuestra vida y podamos aprender más de la palabra de Dios. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder estar en tu santo templo, escuchando tu palabra, edificándonos con ella. Bendice tu pueblo, los hermanos de la Iglesia Adventista de la Flecha, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender y así todos poder prepararnos para tu pronto regreso. Danos sabiduría para poder asimilar este tema y poder comprenderlo. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Espero que hayan traído su Biblia porque vamos a escudriñarla. Hermanos, vamos a hacer un análisis de una frase que encontramos en Apocalipsis 13, versículo 11. Noten cómo dice: después vi otra bestia. Noten, dice después. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy extraña esta bestia, porque dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Vemos una contradicción en la personalidad de esta bestia. En este estudio, hermanos, vamos a hacer un análisis profundo. ¿Qué significa en profecía que una bestia hable como dragón? Vamos a estudiar este símbolo apocalíptico, y para hacerlo vamos a dejar que la misma Biblia nos descifre este símbolo. Es interesante, hermanos, que al analizar las profecías, más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Símbolos, frases, historias. Por eso es bien importante que a la hora de estudiar profecía sepamos descifrar los símbolos a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia es la llave maestra que nos ayuda a descifrar el símbolo apocalíptico y en este caso la expresión hablar como dragón. ¿Qué significa en profecía que una bestia hable como dragón? Es interesante que para analizar este versículo hay que leer el contexto, porque en Apocalipsis 13 encontramos dos bestias, una bestia acuática y una bestia terrestre. O sea que quienes van a establecer el nuevo orden mundial van a ser dos bestias, una bestia acuática, que ya hemos estudiado esos símbolos, que la bestia acuática es símbolo de ¿quién? Del papado. Y la bestia que sube a la tierra es símbolo de ¿quién? De los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes, hermanos, tienen un libro que se llama Conflicto de los Siglos, quiero que estudien el capítulo que se llama Los Estados Unidos en la Profecía. Ese es un capítulo que le explica con lujo de detalle Apocalipsis 13:11, hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, que cumple las características de la segunda bestia. O sea que en la arena geopolítica, quienes van a gobernar el mundo van a ser dos bestias que van a actuar en concierto. Una bestia acuática, o mejor dicho, una bestia europea y una bestia americana.
El viejo mundo y América van a actuar en concierto para gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial. Pero es interesante que el contexto de Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia. ¿Qué significa la expresión después? ¿Después de qué? Esta palabra después nos conecta con lo que está pasando en los versículos 1 hasta el 10 de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, encontramos la hegemonía del papado durante 1260 años de persecución, que en el versículo 7 se le llama 42 meses, que es lo mismo tiempo sin mitad de un tiempo, es el periodo de hegemonía del sistema papal, donde el papado persiguió a la iglesia durante 1260 años. Es el periodo donde los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Es el periodo que se le conoce en la historia como el oscurantismo o la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Ahora, cuando el apóstol Juan dice después, está divisando que esta bestia de Apocalipsis 13:11 iba a surgir o se iba a levantar de un lugar despoblado después de la hegemonía de la primera bestia, que es el papado. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos me están siguiendo? Esta es una clase de profecía, hermanos. Quiero que se concentren y vayan leyendo conmigo la Biblia. ¿Cuánto tiempo duró la hegemonía del papado? 1260 años, que iniciaron en el año 538 después de Cristo y culminan en el año de 1798. ¿Saben qué es lo que pasó en esa fecha? Francia lleva cautivo al Papa Pío VI y un año después muere en Francia el Papa Pío VI. Ahí culminaron los 1260 años de persecución de la iglesia en el año de 1798. En esta fecha es donde comienza el tiempo del fin. En 1798 inicia el tiempo del fin. O sea que esta bestia terrestre iba a levantarse como una plantita, porque esa palabra o esa expresión subía de la tierra es la misma palabra que se usa cuando una planta crece de la tierra, crece poco a poco hasta hacerse una planta con fruto. Aquí dice el profeta que después, o sea, después de 1798, vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que esta bestia no se levantó antes de 1798. Esta bestia tuvo que haberse levantado después de 1798. ¿Están conmigo, hermanos? Porque esta bestia se levanta después de la hegemonía de la primera bestia. ¿Están conmigo? Ahora, es interesante. Según la profecía, ¿qué representa una bestia? ¿Qué representa en profecía una bestia? Porque hay que analizar el símbolo de la bestia para descifrar qué significa que esta bestia habla como dragón. Va a haber un momento en la historia que esta bestia va a hablar como dragón. Y es necesario que nosotros como adventistas conozcamos estos símbolos proféticos y estas profecías apocalípticas, hermanos, porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 13. Estamos viviendo en los puntales del cumplimiento de Apocalipsis 13 y por lo tanto como adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente estas profecías y enseñarlas al mundo y a la iglesia antes de que sea demasiado tarde, para que el diablo no los vaya a emboscar. Interesante.
¿qué representa una bestia en profecía? Una bestia en profecía representa una nación o un reino. Ejemplo, Daniel 7:23 se hablan de 4 bestias. ¿Y qué representan esas 4 bestias? Daniel 7:23 dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Qué representa las bestias en profecía? Reinos o naciones, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hablando de la cuarta bestia, que es Roma. Una bestia, hermano, representa un reino o una nación. Pero es interesante que esta bestia terrestre que estamos analizando tiene unas características muy extrañas y muy contradictorias. O sea que es una nación que tiene características muy contradictorias. Ahora, dice que esta bestia o esta nación tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Interesante. ¿Qué representa en la Biblia los corderos? ¿O qué representa en Apocalipsis el cordero? ¿Saben algo interesante, hermanos? Que en Apocalipsis tenemos 27 veces que se usa la palabra cordero. 26 de esas veces se le aplica el símbolo a Cristo, el cordero inmolado. Inclusive este símbolo de cordero es una referencia a los corderos que se sacrificaban en el santuario, que eran un símbolo ¿de quién? De Cristo. 26 veces en Apocalipsis se usa el símbolo de cordero para aplicársele a Cristo, a excepción de esta que encontramos en Apocalipsis 13:11. Aquí el cordero o los cuernos semejantes de un cordero se le aplica a esta bestia o esta nación. Pero la pregunta es, ¿qué representan estos cuernos semejantes a los de un cordero? Es interesante, hermanos, que según la Biblia, los cuernos también representan reino. Por ejemplo, Daniel 8:20. Noten cómo dice, Daniel 8:20. Y en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, el carnero de Daniel 8 representa a los medos y los persas. Los medos y los persas estaban compuestos por 2 naciones. Y noten cómo dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos. ¿Cuántos, hermanos? Aquí vemos otra bestia que tiene ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. ¿Qué representan? Estos son los reyes de Media y ¿de qué? Y de Persia. O sea que los cuernos también representan reino. ¿Está conmigo, hermanos? En otras palabras, esta bestia de Apocalipsis 13 es una nación o es un reino que está compuesto de otros 2 reinos. Y este es el secreto de su poder. Es una nación que tiene 2 cuernos, o sea, es una nación que enseña 2 reinos. Porque los cuernos representan ¿qué? También reinos. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, si el cordero es símbolo de Cristo y esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero, son 2 cuernos, hay que ver qué es lo que enseñó Cristo, el cordero, cuando anduvo en esta tierra. Porque el cordero es símbolo de Cristo. Y los reinos son símbolos, los cuernos son símbolos de reino. Porque es una bestia que está compuesta de 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que tenemos que analizar lo que enseñó Cristo, el cordero, cuando anduvo en esta tierra. ¿Qué es lo que enseñó Cristo cuando anduvo en esta tierra? Es interesante, hermanos, que cuando Cristo anduvo en esta tierra, que es el cordero, enseñó 2 reinos. Cristo enseñó 2 reinos. ¿Cuáles son esos 2 reinos? Cristo enseñó el reino de Dios y el reino de César. ¿Están conmigo, hermano? Noten cómo dice Lucas 20, 21 al 25. Lucas 20, 21 al 25 dice: y le preguntaron diciendo, maestro, aquí vienen los fariseos tentando a Jesús, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de persona,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora viene la pregunta tentadora. ¿No es lícito dar tributo a César o no? O sea, en otras palabras, ¿hay que pagar impuestos a César? Noten cómo contestó Cristo. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondieron y dijeron: de César. Ahora, noten cómo dice Cristo. Entonces les dijo: pues da al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Cristo, cuando anduvo en esta tierra, enseñó dos reinos. Enseñó que debemos de pagar los impuestos a César, y enseñó que debemos de dar a Dios lo que es de Dios. A César le pagamos los impuestos, y a Dios no le pagamos, sino que le devolvemos el ¿qué? Los diezmos. ¿Están conmigo, hermano? Pregunto, ¿un adventista que no pague sus impuestos se le puede llamar que es ladrón? Bíblicamente, ¿es ladrón? ¿Un adventista que no pague sus impuestos a César es ladrón? Es ladrón, porque hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y un adventista que no devuelva sus diezmos es ladrón. Es ladrón. Y ningún ladrón tiene parte en ¿qué? En el reino de los cielos, dijo Cristo. ¿Están conmigo? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos reinos han sido establecidos por Dios. El reino civil de César y el reino de Dios en esta tierra, ¿qué es? La iglesia. ¿Dónde damos los diezmos nosotros? En la iglesia. ¿De quién son los diezmos? Del pastor. ¿Va que del pastor son? Son de Dios. Yo mis diezmos no los doy para el pastor. Yo mis diezmos se los doy a Dios, se los devuelvo a Dios. ¿Quién le paga a los pastores? Dios. Claro, a través de la organización de la iglesia. Pero estoy recalcando este principio. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿podemos hacer la inversa? ¿Podemos hacer al revés? ¿Mis diezmos se los puedo dar a César? ¿Le puedo dar mis diezmos a César? No. ¿Puedo venir a pagar los impuestos aquí a la iglesia? No. Cristo está siendo enfático. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dos reinos. La iglesia ha sido establecida por Dios. Y el reino de César o el poder civil de César ha sido establecido también por Dios. Ambos son establecidos por Dios, pero para que gobiernen en su esfera legítima. Ambos son buenos, pero separados. ¿Están conmigo, hermano? César ha sido establecido por Dios, el reino de César en esta tierra. La esfera de César es el poder civil. El reino de César ha sido establecido por Dios para que gobierne en su esfera legítima. César no tiene que inmiscuirse con el reino de Dios. ¿Me doy a explicar, hermano? Ni el reino de Dios, que es la iglesia en esta tierra, no puede mezclarse con César. Ambos son buenos, pero separados. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay un orden. ¿Están conmigo, adventistas? ¿Están conmigo? Estos son los dos reinos que enseñó el Cordero cuando anduvo en esta tierra. Significa entonces que esta bestia tiene características como de Cordero, porque en su esfera esta bestia presenta estos mismos principios que enseñó Cristo cuando anduvo en esta tierra. La libertad civil y religiosa son el secreto del poder de los Estados Unidos de Norteamérica. No es el petróleo, no son los dólares. El secreto del poder de los Estados Unidos es que en su constitución existe la libertad civil y religiosa. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Esto se llama republicanismo. ¿Está conmigo, hermano?
Porque muchos creen de que Estados Unidos es rico por la tecnología, por los dólares. La ignorancia es profunda de muchos hermanos. ¿Saben, hermanos? El secreto del poder de los Estados Unidos es porque es una nación que ha sido bendecida por Dios por esto. Porque esta nación fue la que abrió las puertas a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones de Europa y encontraron en América tierra de libertad. Encontraron una nación donde les permitía adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Era una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Fue en esta nación donde surgió el protestantismo apóstata, y fue también en esta nación donde se levantó la iglesia adventista del séptimo día. Una nación libre, soberana e independiente que se puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, libertad civil y religiosa, dos cuernos semejantes a los de un cordero. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 436, párrafo 1, dice: entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de un asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia, que hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución, noten lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. O sea, que esta nación de los Estados Unidos es próspera porque Dios la ha bendecido, porque permitió que se adorara a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, y eso sirvió para que la iglesia adventista surgiera y predicara con libertad los mensajes de los tres ángeles, donde en Europa era prohibido. Tremendo, hermano. Por eso es que los peregrinos viajaron en el barco llamado Mayflower a buscar asilo en América, tierra de libertad, y hallaron América. Y esto surgió después de 1798, cuando esta nación empezaba a crecer como una plantita de la tierra, un lugar despoblado, muy diferente a la bestia acuática que surgió de un lugar poblado que son las aguas. Porque Estados Unidos, hermanos, es un país próspero, porque Dios ha bendecido esta nación. Eso significa que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero, porque permite al ser humano adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Y esto, hermanos, es algo que Dios lo aprueba en su palabra. Hermanos, ¿qué representan, hermanos, los cuernos como de cordero? El mismo libro Conflicto de los Siglos dice en la página 437, párrafo 1, dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Noten, una extraña contradicción, porque dice que esta bestia por un tiempo tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero va a haber un determinado tiempo donde esta bestia, ¿cómo va a hablar? Como dragón. Interesante. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesan ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de esta nación, noten qué significa hablar como dragón. El hablar como dragón de esta nación
son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. O sea que esta bestia, al final de la historia, que muy pronto lo vamos a ver, va a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra a su primera enmienda de la Constitución política. ¿Están conmigo, hermano? O sea que esta bestia o esta nación va a derribar la pared que divide al poder civil y religioso. O sea, en otras palabras, se va a terminar la libertad religiosa en esta nación. Hablar como dragón significa que esta bestia va a haber un momento en la historia donde va a dar leyes y decretos humanos que van a entrar en pugna con la ley de Dios, y los que se opongan a este sistema van a ser perseguidos. Esto significa hablar como dragón. Cuando una bestia o una nación habla como dragón, es cuando esta bestia da decretos y leyes que van a entrar en pugna con la ley de Dios. Y sigue diciendo: por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó con fundamento de su política, o sea, en la Constitución. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia, semejante a un leopardo. O sea que esta bestia va a perseguir. Esta bestia que en un tiempo permitió a los hijos de Dios que predicaran con libertad, sin opresión y sin persecución, esta bestia ahora va a empezar a perseguir. Terrible, hermanos. Y esto, hermanos, estamos prestos para verlo. Y como adventistas del séptimo día tenemos que estar preparados, hermanos, para lo que viene. Porque esta bestia ya empezó a hablar como dragón, ya empezó. Y voy a hablar en clave. ¿Saben de que en la época de Barack Obama se aprobó el matrimonio entre Adán y Esteban? Pregunto, ¿cuántas instituciones Dios santificó en la creación y las bendijo? ¿Cuántas instituciones Dios santificó en la creación? 2. ¿Cuáles fueron? El matrimonio y el sábado. Satanás ya empezó a atacar la primera institución. ¿Y lo hizo en la época de quién? De Barack Obama. Tremendo, hermano. De las cortes quitaron los 10 mandamientos. Y saben de que cada día más naciones se van añadiendo a esto, aprobando esto. Porque la marca de la bestia, hermanos, va a iniciar en Estados Unidos. Ahí se va a iniciar la marca de la bestia. Y dice el Espíritu Profecía que todas las naciones van a seguir su ejemplo. Esta bestia ya empezó a hablar como dragón. Y cuando por completo hable como dragón, va a ser cuando se decrete la ley dominical. La ley dominical es la forma en que el diablo va a atacar la otra institución, que es el sábado. Porque la marca de la bestia va a iniciar en Estados Unidos. Y yo sé que me voy a meter en problemas en lo que voy a decir, pero no me importa. Los adventistas del séptimo día estamos predicando que Cristo viene por segunda vez y que viene la marca de la bestia. ¿Y para dónde están agarrando muchos adventistas? ¿Para dónde están agarrando? A encontrar la marca de la bestia van. Cuando el Espíritu Profecía dice que hay que salir, ¿de dónde? ¿De dónde hay que salir? De las grandes ciudades. Porque se está poniendo crítica la vida en Estados Unidos, hermano. Y esto es peor lo que voy a decir, que hasta la cabeza me duele. Voy a decir un sarcasmo. Que algunas veces tengo que ir a comprar leche cabra para volver a reponer la energía. Gran dolor de cabeza que me cae. Hermano, venga, quiero que hagamos una oración por el hermano que va mojado para Estados Unidos. ¿Quieren que hagamos una oración para que el hermano vaya quebrantando la ley en el camino?
Yo les digo, yo puedo orar, pero para que se regrese y se retracte. Pero no para que vaya quebrantando el sábado y la ley en el camino. Pero ilegal, metiéndose a una nación ilegal. Y yo he dicho, si llego a entrar a Estados Unidos, va a ser para ir a predicar. Y si voy a entrar a Estados Unidos, va a ser legal. Pero no para ir a vivir. Yo no quiero vivir en Estados Unidos, yo quiero ir a predicar, claro, y a conocer. Pero estamos en el tiempo, hermanos, donde debemos de ir alejándonos de las grandes ciudades, porque en Estados Unidos se está poniendo crítica a la vida. Hablar de estos temas es peligroso, hermanos. ¿Saben qué es lo que me dijo un hermano? Hermano Rafael, usted lo que predica, hermanos, es 100% bíblico, me dijo un hermano. Pero quiero decirle, hermano, que esos temas, si usted los predica aquí en mi iglesia, me dijo, no ha puesto el pie en el púlpito cuando ya llaman a la policía y lo sacan, me dijo. Los mismos hermanos, porque hay iglesias adventistas, no todas, en Estados Unidos han hecho un pacto con Roma de que es prohibido hablar en contra del papado. ¿Qué significa esto? Que ustedes que están aquí escuchando este mensaje, hermano, ustedes son privilegiados, hermano. Deberían de decir, gloria a Dios, aleluya, porque estoy recibiendo alimento sólido, mientras otros hermanos en otros países están muriéndose de hambre espiritualmente. No conocen nada de esto. Y cuando se quiere predicar, hasta lo disciplinan. Imagínense, hemos llegado a un tiempo que hoy ya la gente no la disciplina por pecado, sino que también por predicar. Tremendo, hermano. Querramos o no querramos, se va a cumplir esto. Hablará como dragón. Y esto se va a poner crítico para los adventistas allá en Estados Unidos, hermano, cuando se empieza a decretar estas leyes. Cuando se empiece a prohibir reunirnos en sábado. Cristo dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Cristo es claro y enfático. Hay que respetar a César. Hay que respetar a César, pero en su esfera legítima. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos gobiernos son buenos, pero en su esfera legítima. Ahora, aquí viene algo interesante. Quiero que agarren esta información. ¿Están aquí todavía, hermano? ¿O ya se fueron? Levanten la mano a ver si ya se fueron. ¿Ah? ¿Están aquí todavía? Ok. Ahora, quiero que se concentren. ¿Están aquí todavía? Concéntrense. Olvídese de todo. Noten lo que dice Pablo en Romanos 13, versículo 1 al 4. Pregunto, ¿hay que respetar a César? ¿Hay que respetarlo? Sí. ¿Quién es César hoy? ¿Quién es César hoy? El gobierno de El Salvador. ¿Hay que respetar el gobierno de El Salvador? Sí. La Biblia lo dice. Romanos 13, versículo 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades. ¿Hay que respetar las autoridades? ¿Hay que respetarlas, hermano? Sí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunto, hermanos, el gobierno civil de El Salvador, ¿quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto, hermano, a gobernar? A Bukele, ¿quién lo puso a gobernar? Dios. Pregunto, ¿Dios lo puede quitar también? Si Dios lo puso, ¿lo puede quitar? Y dice Pablo, han sido por Dios establecidas. Ahora noten cómo dice Pablo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pregunto, ¿oponerse a César, estamos oponiéndonos a Dios también? Sí. Porque César, el poder civil, ha sido establecido por Dios. Tenemos que respetarlo. Tenemos que someterlos a las leyes civiles, porque han sido establecidas por Dios. Y noten cómo dice: porque los maestrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿A quién castiga la autoridad? César. ¿A quién castiga? Al que hace lo malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. O sea que la autoridad, en lugar de perseguirlo, los va a felicitar. Y tendrás alabanza de ella, dice. Porque es servidor de Dios. Saben que la palabra aquí, servidor, ¿saben cuál palabra es griega? Hay una palabra griega que se llama diácono. Aquí Pablo está aplicándole diácono al poder civil, los diáconos. O sea que los magistrados, el poder civil, son diáconos de Dios. Pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, diácono, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Pregunto, si un hermano en su vida pasada cometió un delito, pero este hermano se arrepintió y Dios lo perdonó, pregunto, ¿César o el poder civil tiene la potestad para venir a capturarlo aquí en la iglesia aunque esté arrepentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene derecho César de venir a capturar a un hermano que cometió un delito en el pasado aunque se arrepintió? ¿Pero tiene derecho César de venir a capturarlo y meterlo preso? Sí. Porque una cosa es mi deber con Dios y otra cosa es mi deber con César. Mire cómo es esto, hermano. Agarren esta información. ¿Están aquí todavía? Quiero que se concentren porque esto se pone más caliente. No se van a caer de su silla. Yo pongo un ejemplo, hermanos. Esto que estoy explicando es como el ejemplo que les voy a poner. Supongamos, este es un ejemplo, que yo me tire del 7º piso, pero yo antes de llegar al suelo, antes de pegar el tortazo en el suelo, a mitad, antes de llegar al suelo, yo me arrepiento y le pido perdón a Dios. Dios me va a perdonar si lo pido de corazón. Pero eso me va a evitar de que pegue el tortazo en el suelo. ¿Verdad que esto es serio, hermano? Usted pudo haberse arrepentido de algo que hizo en el pasado, pero usted le debe algo a César y César tiene que venir a capturarlo aquí. Y no importa si está predicando en el púlpito, no importa si usted está aquí con la Biblia consagradito, César lo tiene que meter al bote. Y esto es lo que no entienden muchos. Si alguien pudo haberse arrepentido y le debe algo a la ley, tiene que pagarlo. Porque esa es la esfera legítima de César. Porque dice aquí que el magistrado es para castigar al que hace lo malo. ¿Por qué yo le voy a tener temor a la autoridad si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué César tiene que venir a traer a un hermano preso si no ha hecho nada malo? ¿Por qué va a tenerle miedo usted a la autoridad si usted no ha hecho nada malo? ¿Quiénes son los que le temen a la autoridad? ¿Quiénes son los que andan escabulléndose de la autoridad? ¿Quiénes son los que andan buscando los montes huyendo de la autoridad? ¿Quiénes son? Los criminales, los que le deben a César. Aquí dice que César ha sido establecido para castigar al malo. Tremendo, hermano. Ahora, quiero que agarren esta información. ¿Está aquí todavía, hermanos? Este se pone más caliente. Supongamos de que César o el poder civil diga: necesito que todos los adventistas del 7º día saquen su documento único de identidad. ¿Tenemos que obedecerle a César? ¿Tenemos que obedecerle? Sí. Otro ejemplo. Si César lo dice, es prohibido que todos los adventistas anden en la calle pasada las 9 de la noche. ¿Debo de someterle a lo que dice César? ¿Debo de obedecer lo que dice César? Sí, para mí es mejor porque me acuesto más temprano. ¿Sí? ¿Están conmigo? César me puede decir, el poder civil me puede decir:
vamos a dar una ley de que todos aquellos motoristas que anden más de 100 kilómetros por hora, porque el máximo es 90, vamos a poner una esquela de $150. ¿Tiene César derecho a ponerse esquela a alguien que ha infringido la ley? Sí, porque ya estamos advertidos. ¿Y si un hermano va a 100 kilómetros por hora? ¿Sí? ¿Qué pasaría, hermanos, si en San Salvador no hubiera semáforo? ¿Qué pasaría? ¿Son buenos los semáforos? Imagínense, aún con semáforos hay accidentes diarios por gente que irrespetuosa. Pero imaginémoslo de que no hubiesen semáforo. Pregunto, ¿la ley es buena? ¿Las leyes que ha puesto César son buenas? ¿Para qué son las leyes? Para que se hagan cumplir y proteger a la ciudadanía. Pero si alguien las quebranta, dice Pablo aquí, teme, porque César ha sido establecido para castigar al malo, porque él lleva la espada, la autoridad. Ahora, aquí va algo más interesante. ¿Cuál es la esfera de César? ¿Hasta dónde llega la autoridad de César? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que, esto es un ejemplo, supongamos de que de repente ustedes miran al hermano Rafael en la calle, que está arrodillado adorando una vaca. Pregunto, ¿César me puede llevar preso por eso? ¿Me pueden llevar preso porque estoy adorando una vaca? Otro ejemplo, me miran en la calle ustedes que estoy arrodillado adorando una piedra. Pero ustedes, ¿qué es lo que van a decir? Este hermano Rafael se trastornó. Pero nadie me puede llevar preso por eso. ¿Sí? Porque esa no es la esfera de César. La esfera de César, ¿cuál es? Hacer que se cumplan los mandamientos que contiene la segunda tabla de la ley. O sea, César no se puede meter en la primera tabla. Ejemplo, César puede meter al bote a alguien de que ha hablado falso testimonio contra su prójimo, alguien que ha levantado un chisme. ¿Puede ir preso a alguien por andar usando la lengua mal? ¿Puede ir a alguien preso? ¿Sí? ¿Con qué mandamiento tiene que ver eso? ¿En cuál tabla? Segunda tabla. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. César puede meter a la cárcel a alguien de que ha robado. ¿Con qué tabla tiene que ver eso? Con la segunda. No robarán. César puede meter a la cárcel a alguien de que haya cometido adulterio. ¿Tiene potestad César en eso? Sí, no está en la segunda tabla, pues. ¿Saben de que hay países donde meten a la gente presa por adulterar? Aquí es que el gobierno se ha dormido, pero en otros países penalizan eso. Porque tiene que ver con la segunda tabla. ¿Están conmigo? O sea que la esfera legítima de César es gobernar en la segunda tabla de la ley. César puede meter a la cárcel a alguien de que haya matado a su prójimo. Sí. Vámonos a la primera tabla. El gobierno civil puede meterme a la cárcel a mí porque adore un chumpipe. No. ¿Con quién me he metido en problemas allí? Con Dios. Es idolatría. ¿Con qué tabla tiene que ver eso? Con la primera. ¿Sí? Pregunto, ¿César me puede meter a la cárcel a mí por adorar al santo Pepe de Atoche? No. ¿César me puede prohibir a mí guardar el día sábado? No, porque esa no es la esfera legítima de César. Yo puedo congregarme cualquier día de la semana. No puede prohibirme nadie. Pero ¿saben algo, hermanos? Según esta profecía de Apocalipsis 13:11, los gobiernos civiles van a meterse con la primera tabla.
Y cuando un gobierno civil se mete con la primera tabla, es que está hablando como dragón. Cuando un gobierno que ha sido establecido por Dios empieza a dar leyes y decretos que se inmiscuyen con la primera tabla de la ley, este gobierno ya no es servidor de Dios, sino que ahora está hablando como ¿qué? Como dragón. ¿Está conmigo, adventista? Y saben, hermano, los gobiernos civiles al final de la historia van a ser usados por Satanás. Noten cómo dice, desahogo a toda la gente, página 776, párrafo 2. Esto está en el apéndice del libro al final. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría de razón de existir el Estado. Su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor y las penalidades que cometan el mal, las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera, es siempre útil el Estado. Noten. Y será mientras existe el pecado, en el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión. Noten que el Estado es bueno, pero en su esfera. Pero al final de la historia, el poder civil se va a unir con la iglesia, como pasó durante la Edad Media, que la Iglesia Católica usaba el poder civil para matar a los herejes. Eventos de los últimos días, página 121, párrafo 3, dice, mire qué interesante. El pueblo de Dios reconocerá al gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. ¿Están conmigo, hermanos? Pero cuando sus demandas entren en conflicto con la ley de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo a Bukele le puedo obedecer las leyes, cualquier ley que imponga, aunque a mí no me guste. Yo me puedo someter, pero siempre y cuando esa ley no se vaya a inmiscuir con la ley de Dios. Bukele puede dar cualquier ley, inventarse cualquier ley, pero no puede prohibir a ningún adventista a que deje congregarse los sábados. Tremendo, hermano. Pero esto va a llegar a cumplirse, hermano. Los gobiernos del mundo van a estar dando leyes y decretos que van a entrar en pugna con la ley de Dios. Y aquí dice, pero cuando esas leyes se inmiscuyen con la ley de Dios, nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe de reconocerse y obedecer la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor no debe de desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe de levantarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. ¿Están entendiendo, hermanos, esto? ¿Están captando, hermanos? ¿Hasta dónde llega la autoridad de César? Tremendo, hermano. Les voy a dar un ejemplo para terminar. ¿Quién había puesto a Nabucodonosor a gobernar en Babilonia? ¿Quién? Muchos hermanos creen de que el diablo es. ¿Quién había puesto al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia? Fue Dios. Daniel dice, Dios pone reyes y quita ¿qué? Reyes. Noten cómo dice Jeremías 27, versículos 6 al 8. Dice así. Noten el mandamiento que Dios había dado a Israel. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo. Noten cómo está llamando Dios a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Quién lo había puesto a gobernar en Babilonia? Dios. Aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan.
y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y noten cómo termina el texto. Y a la nación y al reino que no sirviese a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré, dice Dios, a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Están entendiendo? Dios está dando una orden aquí a Israel. Si ustedes no obedecen al rey de Babilonia, van a ser castigados por mí. Porque el rey de Babilonia dice, es mi siervo. No tengo un rey impío, era el siervo de Dios. Porque los poderes civiles han sido puestos por Dios. Nabucodonosor había sido puesto por Dios a gobernar en Babilonia. E Israel tenía que obedecerle. ¿Pero en qué contexto, hermanos? En su esfera legítima. Pero ahora vemos en Daniel capítulo 3, versículos 5 al 6, qué es lo que está pasando con Nabucodonosor. ¿Conocen esa historia, hermanos? ¿Qué está pasando en Daniel capítulo 3? ¿Qué está pasando? El rey Nabucodonosor está dando una ley, y esta ley es de que adoren una imagen. ¿Con qué tabla se está metiendo ahí Nabucodonosor? ¿Con qué tabla? Con la primera. Porque la primera tabla dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que Nabucodonosor, que antes era el rey de Babilonia y que era el servidor de Dios, ahora, ¿cómo está hablando? Como dragón. Porque está dando una ley que se está inmiscuyendo ¿con qué? Con la ley de Dios. ¿Y qué hicieron los tres hebreos, hermanos? ¿Qué hicieron los tres hebreos? ¿Conocían este tema, hermanos? Los tres hebreos, ¿saben qué es lo que dijeron? Nosotros conocemos hasta dónde llega tu autoridad, rey. Pero en este caso, rey, no te podemos obedecer porque te estás metiendo en una esfera que no te corresponde. Esa no es tu esfera. Por lo tanto, oh rey, aunque Dios nos defienda o no nos defienda, pero no adoraremos ¿qué? Tu imagen. Interesante, hermano, muy interesante. Para terminar, noten cómo dice esta cita, Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice, noten que los gobiernos civiles, cuando gobiernan en su propia esfera, son como cordero, porque obedecen la ley de Dios en su esfera legítima. Pero va a haber un tiempo que los reyes políticos van a perseguir, y noten cómo dice Elena de White. Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice, reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo. Pero Pablo dice que son servidores de Dios. Pero ahora reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón. ¿Pero por qué son representados por el dragón? Que va a hacer guerra contra los santos que guardan los mandamientos. Terrible, hermanos. Los santos que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús, en su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Hermanos, esto está pronto por verse, hermanos. Muy pronto, hermanos, veremos las bases, y ya la estamos viendo, hermanos, del falso sistema del nuevo orden mundial, donde poco a poco las naciones están desechando la ley de Dios y están exaltando lo que a ellos les parece que es correcto delante de Dios. Las naciones del mundo, hermanos, al pecado le están llamando virtud y privilegio. Poco a poco las naciones del mundo están hablando como dragón, apoyando el pecado, apoyando la inmoralidad, apoyando la depravación. Los gobiernos del mundo ya empezaron a hablar como dragón. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando se avecinen estas cosas? ¿Qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Estamos preparados para lo que viene, hermanos? ¿Estamos preparados cuando se nos fuerce que por ley
obedezcamos el domingo como día del Señor. Si hoy que estamos en tiempo de paz, hay hermanos que no se congregan, hay hermanos que andan fuera de la iglesia, hay hermanos que son mediocres en la vida espiritual, y eso es que estamos en tiempo de paz, y cuando venga esta crisis, cuando por ley se los impongan decretos humanos que van a ir en contra de la ley de Dios. Hoy que estamos en tiempo de paz, hermanos que quebrantan el sábado por $3. Hoy que estamos en tiempo de paz, hermanos que quebrantan los mandamientos de Dios, porque X profesor les dice que les va a aplazar la materia en la escuela o en la universidad. Y eso es que estamos en tiempo de paz, y cuando venga la crisis, hermano, ahí se va a ver quién es quién, hermano. Ustedes estamos, mira hermano, que está bien bañaditos, bien vestidos, hermano, oyendo el sermón. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando venga la persecución, hermano, ahí se va a ver quién es quién. Ser cristiano en tiempo de paz, eso cualquiera lo puede hacer. Pero ser cristiano en tiempo de persecución es otra cosa. Vendrá el tiempo donde estas bestias hablarán como dragón. Porque el diablo sabe de que en esta tierra hay un remanente que exalta y guarda todos los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios nos bendiga y que estemos preparados para lo que viene. Consagremos nuestra vida, estudiemos, oremos, pidámosle a Dios fortaleza, porque el tiempo está más cerca que nunca. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, he predicado bajo presión. ¡Qué calor, hermanos! Me deshidraté. ¡Qué tremendo! Por eso es que algunas veces, hermanos, una cosa es estar ahí bien tranquilito escuchando el mensaje, otra cosa es estar aquí arriba predicando, porque está trabajando mi mente y mi cuerpo físico y también mi boca. Por eso es que algunas veces uno se equivoca, hermanos, porque el trabajo de predicador es un trabajo muy pesado. Trabajo muy pesado. Durante toda la semana predico mucho para mi canal. Doy clases por vía Zoom también. Es un trabajo muy agotador y solamente yo lo hago. Nadie me ayuda, entonces todo yo lo hago. Edición, predicación, tremendo, hermano. Entonces pido mis disculpas que algunas veces uno se equivoca. Es porque la presión es bien fuerte, hermanos. El calor, todo eso, el ambiente. Pero lo importante, hermanos, yo sé que han entendido. Ha sido una bendición, hermanos, estos temas sólidos. Estos temas son sólidos para la iglesia. Y si ustedes han escuchado de este tema, yo sé que han aprendido mucho. Son temas que como iglesia lo necesitamos predicar y son verdad presente. Así que vamos a unir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des esa fe que nos va a ayudar a estar firmes cuando venga esta crisis. Gracias, Padre, porque tú nos amas y tienes misericordia en nosotros a pesar de lo que somos. Pero te pedimos, Señor, de que nos ayudes para que en este tiempo de paz nuestro carácter sea formado, para que cuando venga la crisis nuestro carácter refulja y podamos resistir la prueba que está pronto por venir. Reconocemos que los tiempos son más críticos cada día. Las cosas están poniendo muy difíciles en este mundo. Ya el mundo entero cada día está pisoteando tu ley. Al pecado se le llama virtud. Y los que defienden tus principios son humillados y atacados y perseguidos. Danos tu fortaleza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos estar firmes en el día malo. Gracias por este privilegio que nos das de ser hijos tuyos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.